Nehemías capítulo 4 versículo 1, y después de leer el versículo 1 vamos a saltar al versículo 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: cuando Sanbalat, diga conmigo Sanbalat, se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, ¿qué pasó? Se disgustó muchísimo y se burló de los judíos. Versículo 13 en adelante. Dice: así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos y lanzas, detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Estoy hablando de la Nueva Versión Internacional. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor que es grande y temible, y peleen, diga conmigo peleen, por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla. La palabra del Señor ya ha sido bendecida. Y en esta mañana les quiero compartir una enseñanza que le he puesto como título: pelea por tu familia. Dígale al que está a su lado: mi hermano, mi hermana, pelea por tu familia. Dígaselo. Quiero comenzar hablando mi enseñanza y compartiéndoles algo que he estado mirando a través de los tiempos. Cada vez que prendemos nuestro televisor o leemos un periódico, encontramos que hay crisis en el mundo. Hay crisis. Hay crisis en la economía, hay crisis de hambre, hay crisis de guerras, hay crisis y escasez de petróleo, crisis ambiental. Usted ve, se ha dado cuenta en el Brasil y en muchos lugares en los Estados Unidos, los bosques, los campos se están quemando, hay crisis política en Bolivia, Colombia, Chile y en otros lugares en el mundo vemos crisis política. Estamos viendo crisis por todas partes, pero analizando las crisis que hay en el mundo, he entendido que la crisis más grande que hay actualmente en el mundo es el deterioro del núcleo familiar. Es una crisis grandísima. Las familias desintegrándose, divorciándose, las familias están muriendo, y hemos hablado de que la familia es una especie que está en peligro de extinción. Y vemos crisis, y esas crisis se hacen más fuertes cuando nosotros como hijos de Dios queremos construir y edificar nuestras familias bajo el fundamento y el diseño de la palabra de Dios. Cuando tú te dispones a vivir principios de Dios en tu hogar, en tu familia, a veces se levantan crisis, y el reino de las tinieblas va a querer tratar de levantarse para no cumplir el propósito de tener una familia saludable y una familia feliz a la manera de Dios. Y tristemente lo que estamos viendo es conflictos en el matrimonio, estamos viendo crisis, problemas con los hijos, pleitos y riñas, escasez financiera, y muchas veces hemos pensado que la solución es tirar la toalla. Y muchas personas lo han hecho ya. Pero en esta mañana yo te vengo a decir y te vengo a traer buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Dios hoy viene con una palabra a traerte buenas noticias. Y la buena noticia es que tu familia, tu matrimonio, tu hogar, tus hijos se van a levantar en victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que en la porción que acabamos de leer encontramos varios principios y llaves? Diga conmigo llaves, para poder pelear por nuestras familias. Las llaves que encontramos en esta porción en Escritura sirven para tres cosas. Las llaves sirven para abrir puertas que están cerradas. Y hoy en el nombre de Jesús declaro que a través de esta enseñanza se van a abrir puertas que se han cerrado en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos y en tu familia. Las llaves sirven
para encender cosas que están apagadas. Cuando tú te montas a tu carro y pones la llave, enciendes tu carro para poderte mover o transportar. Hoy declaro que muchas cosas se han apagado en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio y en tu familia, pero hoy en el nombre de Jesús van a volverse a encender y van a tomar vida con la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero las llaves también sirven para guardar cosas que son de mucho valor. Cuando usted tiene una prenda valiosa, usted dice, la voy a poner bajo llave. Y quiere decir que es algo que vale mucho. Pues te vengo a decir que tu matrimonio, tu hogar y tu familia y tus hijos valen mucho. Hay que protegerlos, hay que guardarlos para que nada ni nadie los destruya. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a estar viendo esta porción en la Biblia en Nehemías, donde Nehemías está restaurando los muros de la ciudad. Y cuando él comienza a restaurar los muros de la ciudad, se levanta un enemigo llamado Sanbalat. Y Sanbalat representa el enemigo, el diablo, las tinieblas, porque él comenzó a hacer algo que Dios le había mandado hacer, a decir, levantar las murallas. Y entendemos que muchas veces cuando tú comienzas a hacer algo para Dios, el enemigo se va a levantar contra ti. Pero ya sabemos algo, nosotros somos los únicos que llegamos a una batalla sabiendo que somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Tu batalla no ha sido perdida porque ya Cristo ganó esa batalla hace más de 2000 años. ¿Cuántos dicen amén? Si usted le cree, dele un aplauso fuerte al Señor. Nosotros ya tenemos la victoria en Cristo Jesús. Entonces quiero rápidamente que analicemos este versículo del capítulo 4, versículo del 13 al 15, porque allí hay ciertas palabras que son bien importantes que usted y yo entendamos en el día de hoy. La primera llave que encontré está ahí en el versículo 13, y mire lo que dice esa primera porción. Dice, así que puse a la gente por familias con sus espadas, arcos y lanzas detrás de las murallas en los lugares más, esta palabra me gusta, vulnerables y desguarnecidos. Y cuando vi esta porción me llamó mucho la atención estas dos palabras, vulnerable y desguarnecido. ¿Qué quiere decir la palabra vulnerable y desguarnecido? La palabra vulnerable quiere decir algo que puede ser dañado o recibir lesiones. Algo que puede ser dañado. Y la palabra desguarnecido significa algo que está indefenso. ¿Sabe una cosa? Que hay muchas cosas en nuestros hogares, en nuestros matrimonios y en nuestras familias que están vulnerables y están desguarnecidos, están indefensos, están en peligros de ser dañados. Y en el día de hoy tenemos que fortalecer todo lo débil en nuestros matrimonios y todo lo que está débil en nuestras familias. Y sabe, una de las cosas que yo comencé a pensar y analizar, y yo dije, ¿qué cosas están siendo vulnerables en nuestras relaciones, en nuestros hogares y en nuestras familias? Y una de las cosas que pude entender, que una de las cosas más vulnerables es que muchas familias no estamos teniendo una buena relación con nuestro Dios. Tenemos que fortalecer en la familia la relación con Dios. ¿Sabe que hace un tiempo atrás pude ver una estadística de dos hombres? En el año de 1700 hubo dos hombres que nacieron por la misma época. Uno llamado Max Jukes. Este hombre nació en el año de 1700 y vivió en Nueva York. Mire lo que dice la estadística de este hombre. Este hombre no creyó en Jesucristo, nunca leyó la Biblia, ni educó a sus hijos en el camino del Señor. Él se negó a llevar a sus hijos a la iglesia, incluso cuando probablemente ellos le pedían que los llevara. De sus 1026 descendientes, mire lo que pasó con ellos. 300 murieron de forma prematura. 100 de ellos fueron enviados a prisión y estuvieron presos un promedio de 13 años. 120 fueron prostitutas, 100 fueron alcohólicos. Su familia costó a los Estados Unidos 1.308.000 y no hizo ninguna contribución a la sociedad. Interesante.
Ahora, vamos a hablar de Jonathan Edwards. Nació en 1703, 3 años después. También vivió en Nueva York en la misma época. Pero sin embargo, Jonathan Edwards vivió en continuo contacto con las cosas de Dios. Constantemente leía la Biblia. Se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos y a pesar de su apretada agenda, escribiendo, enseñando y pastoreando en su iglesia, tenía el hábito de pasar 1 hora entera con sus hijos orando y leyendo la palabra de Dios. Él también llevó a sus hijos a la iglesia cada domingo y de sus 729 descendientes, mire lo que pasó con ellos. 300 fueron ministros religiosos. 65 fueron profesores universitarios. 13 fueron decanos universitarios. 60 fueron autores de buenos libros. 3 fueron congresistas electos en los Estados Unidos. 1 fue vicepresidente de los Estados Unidos. Y la familia de Edwards nunca costó ni un céntimo a los Estados Unidos, más bien fueron grandes aportadores a la sociedad. Ahí podemos ver la importancia de nosotros fortalecer nuestros matrimonios, nuestros hogares y nuestras familias relacionándonos con Dios. Porque cuando Dios está en tu hogar, en tu casa y en tu familia, Dios va a traer bendición para ti y para tus futuras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Tenemos que fortalecer nuestra relación con Dios. Vamos rapidito. Ahí dice el versículo de Josué 1, 8, 9. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay una promesa cuando tú vives principios de la palabra en tu vida, en tu hogar y en tu familia. Segunda llave, vamos rapidito. La segunda llave la encontré ahí en el versículo 14. Dice: luego de examinar la situación. Dice la palabra, luego de examinar la situación. Y dice que tenemos que examinar la situación. Hay muchas familias, matrimonios que están teniendo situaciones y estamos concentrándonos más en el problema que en la solución. Tenemos que buscar solución a los problemas. No nos podemos quedar solamente en la situación, en el problema. Tenemos que pedirle a Dios que busquemos la solución, o que nos ponga a alguien que nos ayude a buscar la solución para nuestros problemas. Y estamos viendo cómo muchas parejas, matrimonios, se han quedado en el problema. Lo que nos lastimó, la palabra que nos dijo nuestro esposo, nos dijo nuestro hijo, que nos lastimó y nos hirió. Ese malentendidos que tuvimos con la esposa o con los hijos. Nos concentramos en lo que no hemos perdonado, lo que hicimos o lo que dejamos de hacer hace mucho tiempo. Nos estamos concentrando en ese tipo de cosas y no estamos buscando una solución. Este es el tiempo que tenemos que buscar más una solución que seguir concentrado en el problema. Cuando tú te concentras más en la solución, cada vez que te concentras en la solución, el problema va a ser más pequeño. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que concentrarnos en la solución. Y Dios tiene la solución a través de su palabra para todos nuestros problemas. Identifica el problema y búscale la solución. La tercera llave la encontramos ahí también en el versículo 14. Y dice, y me levanté. Diga conmigo, me levanté. Hoy es el día que tú y yo tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos ¿de qué? Tenemos que levantarnos por encima de todo lo que quiera mantenernos sentados y paralizados. Tenemos que levantarnos por encima de la tristeza. Hay gente que está triste, que está viviendo en hogares y en casas y en familias, pero hay tristeza. Tenemos que levantarnos por encima de las frustraciones. Tenemos que levantarnos por encima de la amargura. Tenemos que levantarnos por encima de la depresión, de la agonía, y aún tenemos que levantarnos por encima del enojo. ¿Sabe una cosa? Que una de las cosas que el enemigo quiere es que nos quedemos
paralizados, que nos quedemos sentados. Pero en el nombre de Jesús hoy tenemos que levantarnos y no quedarnos sentados con las manos cruzadas. Hay que hacer algo. ¿Sabe por qué? Porque hay un camino largo que tenemos que seguir cruzando. Y si nos quedamos sentados, no vamos a lograr nada. Mire lo que dice la escritura en Primera de Reyes 19:7. Dice: el ángel del Señor regresó y tocando a Elías, aquí estamos hablando de Elías, le dijo: levántate. Dígale al que está a su lado: hermano, levántate. Le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Hermano que te encuentras y hermana que te encuentras en esta mañana, en este lugar, el Señor te dice hoy: levántate y come. Toma fuerzas nuevas. Y ese comer es alimento físico para el cuerpo, pero también es el alimento a través de la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra y levántate y sigue, porque te espera un largo viaje. Pero ese largo viaje no es de frustración ni de tristeza. Ese largo viaje que Dios tiene para ti es de bendición para ti, para tu casa y para tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Te espera un largo viaje de bendición. Levántate. Ya, hay gente que está en depresión. No sé acá, pero en los Estados Unidos la depresión es la enfermedad del milenio. Allá todo el mundo anda en depresión. Hoy nos tenemos que levantar en contra de toda depresión. La depresión no puede gobernar mi vida, no puede gobernar mi casa ni mi familia. Hoy es el tiempo que como hijos de Dios nos levantemos. ¿Cuántos dicen amén? La siguiente llave dice: y dije, hay que hacer decretos. Una de las cosas que tenemos como hijos de Dios que tener cuidado es qué está saliendo por nuestros labios, qué está saliendo por nuestra boca. ¿Sabe una cosa? Que las palabras tienen poder y de nuestra boca puede estar saliendo vida o puede estar saliendo palabras de muerte. Tenemos que comenzar a darle dirección a nuestras palabras. Nosotros tenemos que comenzar a darle dirección a nuestras familias a través de nuestras palabras. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, porque podemos estar construyendo o podemos estar derribando. Tenemos que hablar decretos de bendición. Hoy es el día donde usted tiene que decir: tengo un hogar bendecido. Aunque usted de pronto no lo esté viendo así en este momento, pero usted va a declarar palabra de vida y no palabra de muerte sobre su casa. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a comenzar a decir: tengo un hogar feliz. ¿Cuántos lo creen? Somos una familia saludable. Mis hijos lograrán sus sueños. Usted tiene que comenzar a proclamar: mi casa y yo serviremos a Jehová. Palabras, decretos de bendición. ¿Sabe por qué les hablo de esto? Porque yo soy el resultado de decretos que hizo mi esposa sobre mí. Cuando yo estaba en el mundo perdido, en drogas, hace muchos años atrás, un día ella me mira y me dice: buenos días, pastor de pastores. Y yo estaba borracho ese día. Y yo dije: mi esposa se enloqueció. ¿No ve que estoy borracho y que yo pastor de pastores? Ahora sí se enloqueció. Pero ella cada vez que me veía me decía: buenos días, pastor. Y yo: buenos días, el predicador. Buenos días, el que va a viajar por el mundo llevando la palabra de Dios. Yo decía: ¿verdad que mi esposa en esa iglesia ahora sí se enloqueció? Porque yo estaba haciendo todo lo contrario. Pero ¿sabe una cosa? Esas palabras y esos decretos trajeron vida y hoy estamos viviendo exactamente todo lo que mi esposa proclamaba por su boca. Hoy estamos sirviendo al Señor, estamos predicando su palabra, estamos viajando por el mundo porque una palabra de bendición trajo vida a nuestro hogar y a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que proclamar palabras de vida para su casa. Dice Proverbios 15:4: la lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Las batallas comenzamos a ganarlas
cuando alineamos nuestras palabras. La siguiente llave dice y el versículo 14, y no le tengan miedo. Diga al que está a su lado, mi hermano, no tengas miedo. El temor es considerado en este tiempo la enfermedad del siglo XXI. La gente constantemente está atemorizada. El temor es algo que paraliza nuestra fe. Y si podemos ver las escrituras, la concordancia nos habla que la palabra temor se menciona alrededor de 365 veces. Es las mismas veces que tiene un año, 365 días que tiene un año. O sea que todos los días el enemigo va a querer colocar un temor en tu vida. Pero yo te vengo a decir hoy que tú tienes que venir en contra de todo temor que el enemigo haya querido poner en tu hogar, en tu casa y en tu familia. Nosotros no podemos temer, porque el temor es algo peligroso. Mire lo que dice el libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Dice algo bien interesante. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que me temía. Hay personas que están temerosos de algo, y si nosotros seguimos alimentando ese temor, lo que tememos se va a hacer realidad en tu vida. Tú no puedes darle cabida al temor en tu vida, en tu casa, en tu familia, porque tú tienes a alguien que ya venció el temor. Tú tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores, y en Él no hay temores. ¿Cuántos dicen amén? Cuidado con el temor al futuro, a lo que sucederá, el temor a tus hijos, el temor a si tus hijos le servirán al Señor o no le servirán. Hoy el Señor te dice, no tengas temor, porque la palabra te dice, y continuamos con la palabra, porque la palabra es la que nos alimenta y nos habla de todas las cosas. Mire lo que dice Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas. Diga conmigo, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Tú eres dueño de Dios. En ti no puede haber el temor, porque en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Sexta llave, vamos rápido. La sexta llave dice así: acuérdense del Señor. Dígale al que está a su lado, hermano, acuérdate del Señor. Y esta llave le he puesto como título, dile no a la amnesia. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que muchas veces los hijos de Dios sufrimos es de mala memoria. Nos olvidamos. Tenemos que estar constantemente recordando lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Sabe una cosa? Cuando a veces yo me siento así como medio desanimado, como cansado, como que ya no quiero seguir adelante, y no creo que solamente sea yo, creo que muchos pasamos por eso. Yo comienzo a recordar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y cada vez que yo recuerdo lo que Dios ha hecho en mi vida, eso me da fuerzas para seguir amándolo y sirviéndole. Recuerda lo que Dios hizo una vez en tu casa. Recuerda lo que Dios hizo en tu familia. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida. Si Dios lo hizo una vez, Dios lo volverá a hacer. No te olvides. Si Dios lo hizo una vez, Dios lo va a volver a hacer. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Cuando te sientas desanimado, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida, que Él lo va a volver a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Séptima llave, vamos ahí, ya me quedan unos minuticos. La séptima llave dice el versículo, pelea. Mira el que está a su lado así como medio enojado y le dígale, pelea. Esta palabra, ¿qué quiere decir? Que hay una batalla, que tenemos una batalla constante, y hay una batalla por todo aquello que quiere destruir nuestros hogares, nuestras vidas y nuestras familias. Pero ¿sabe una cosa que es lo interesante en esta batalla?
que estamos peleando con la persona equivocada. Muchas veces estamos peleando con nuestra esposa, o estamos peleando con nuestro esposo, o estamos peleando con nuestros hijos, pero nuestra pelea no tiene que ser con ellos. Estamos peleando con el enemigo equivocado. Mira lo que dice Efesios 6:12. La Nueva Versión Internacional dice: porque nuestra lucha o nuestra pelea no es contra seres humanos. O sea, no es contra su esposa. Cuando usted tenga algo contra su esposa, mírela con amor y dice: no, mi lucha no es con ella, no. Su lucha no es con ella, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. O sea, que usted tiene que comenzar a cambiar la actitud y usted saber cuando algo se levante en su casa, con sus hijos o en su casa, usted diga: mi pelea no es contra mi hija, mi pelea no es contra mi hijo, mi pelea no es contra mi esposa, mi pelea es contra el enemigo de las tinieblas, contra Satanás. ¿Y sabe qué hace en ese momento? En vez de dividirse, únase con su esposa, con su hogar y con su familia, y unidos ganarán la batalla de esa pelea. ¿Cuántos dicen amén? No se divida, entienda que su batalla no es contra ellos. Y por último, la última llave está en el versículo 15 y dice el versículo 15: una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, diga todos, regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. Y esta llave le puse: regresa a la muralla. ¿Sabe una cosa? Una de las cosas que quiso Sanbalat fue desviar, desconcentrar, desmotivar al pueblo, a Nehemías y al pueblo, a que dejaran de reconstruir las murallas. Y sabe que ese es muchas veces lo que está haciendo el enemigo. Cuando nosotros queremos hacerlo agradable a Dios, el enemigo va a querer desanimarnos. Pero hoy te vengo a decir: vuelve a la muralla, vuelve a hacer lo que estabas haciendo y que dejaste de hacer. ¿Sabe una cosa? Que cuando vienen crisis o situaciones, dejamos de ir a la iglesia. ¿Para qué ir a la iglesia? Si mira, estamos yendo a la iglesia y mire, lo que vienen son problemas. Ese es lo que quiere el enemigo, que dejes de ir a la casa de Dios. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que dejes de leer la palabra de Dios, que te dejes de alimentar. ¿Qué quiere el enemigo? Que dejes de orar. ¿Qué quiere el enemigo? Que dejes el ministerio donde Dios te puso. Deja la muralla. El enemigo quiere que dejes de hacer lo que Dios te ha puesto a hacer. Cuando viene crisis, el enemigo quiere desanimarte. Hoy, en el día de hoy, te emplazo, mi hermano, mi hermana. Si ha venido situación, crisis a tu vida, a tu casa y a tu familia, es cuando más tienes con amor que servirle a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? No dejes de hacer lo que estás haciendo. Y por último, vuelve a la muralla, pero no solamente comiences a trabajar, sino comienza a restaurar todo lo que se ha dañado. Si hay que pedirle perdón a la esposa, pídele perdón. Si hay que pedirle perdón a nuestros hijos, pidámosle perdón. Hay que restaurar las murallas. Hay que restaurar todo aquello que se ha lastimado, todo aquello que se ha dañado. ¿Sabe una cosa? Termino con esto. Hace un tiempo atrás escuché un testimonio de un predicador. Y él dijo lo siguiente que me impactó mucho mi corazón. Él dijo: a la salida de un servicio, un joven vino y me dijo: pastor, quiero hablar con usted. Le dijo: claro, hijo, mañana ven a mi oficina a las 10 de la mañana y charlamos. Y cuando este joven llegó al otro día a la oficina del pastor, el pastor, queriendo ser amable con él, le preguntó: hijo, ¿y cómo está tu relación con tu papá? Y el joven le dijo: ¿sabe una cosa, pastor? Mi papá y yo somos los mejores amigos. Mi papá es el mejor padre del mundo. Mi papá está conmigo, me lleva al fútbol. Mi papá conmigo me provee todo lo que yo necesito. Nunca me falta nada. Mi papá, yo hablo con él. Él es el mejor padre del mundo.
Le dijo: ah, qué bueno, hijo. Y cuéntame, ¿cómo está tu relación con tu mamá? Pastor, mi mamá es la mujer más maravillosa del mundo. Es mi mejor amiga. Me cuida, me cocina, me mantiene la ropa lista. Cuando estoy enfermo me cuida. Mi mamá es maravillosa. Y el joven se quedó como así, el pastor se quedó un poquito así como medio: bueno, mi hijo, y entonces, ¿cómo te puedo ayudar? Y el muchacho se queda en silencio por un momento, por un minuto, y comienza a llorar amargamente. Le dice: pastor, ¿cuánto yo no diera porque mi padre no me amara tanto? ¿Cuánto yo no diera porque mi madre no me amara tanto? ¿Cuánto yo no diera que ellos no me amaran tanto, pero que entre ellos se amaran más? Mi casa es un infierno. Mis padres me aman a mí, pero entre ellos se ofenden, se lastiman, se agreden constantemente. Y yo diera lo que sea para que ellos no me amaran tanto, con tal de que ellos, entre ellos, se amaran más. Y esa historia conmovió mi corazón. Hoy es el día que, como hijos de Dios, que como personas o hijos de Dios que creemos, leemos y conocemos su palabra, restauremos nuestros hogares también. Póngase de pie en esta mañana. Hoy es el tiempo de restaurar los muros caídos. Y yo quiero que rápidamente voy a hacer una oración para despedirnos. Si usted está ahí al lado con su esposo, su esposa, tómese la mano. Y si por casualidad tiene al hijo o a los hijos, abrácelos. Si están, si no, no se preocupe. Hoy hemos hablado de llaves. Tenemos que fortalecer los lugares que están vulnerables y desguarnecidos. Tenemos que examinar la situación, buscar el problema y no solamente buscar el problema, sino buscar la solución. Tenemos que levantarnos de todo lo que nos ha paralizado. Tenemos que recordar o hacer decretos con nuestra boca. Tenemos que echar fuera todos nuestros temores. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque si lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Y tenemos que recordar que tu pelea no es contra tu esposa o contra tu familia. Y por último, tenemos que volver a las murallas, donde el enemigo ha querido desconectarte. Este es el tiempo donde tienes que volver a conectarte. Abraza a tu familia ahí, y los que están solos, levante su manito al cielo. Voy a hacer una corta oración y me despido. Padre, te doy gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Te pido en esta mañana, Señor, que esta palabra haya bendecido el corazón y la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada familia. Señor, yo no conozco las necesidades de cada uno de ellos, pero tú las conoces. Te pido, Señor, que en esta mañana seas tú sanando el corazón de cada persona en este lugar. Que todo lo que se haya levantado, que haya querido lastimar el corazón, toda muralla, todo lo que el enemigo haya querido levantar para destruirte, hoy se restaura en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que el pueblo volvió a reconstruir las murallas y con una mano trabajaban, pero con la otra tenían su espada peleando contra el que quería venir en contra de ellos. Hoy, Señor, comenzaremos a trabajar, pero también pelearemos por nuestros hogares, por nuestras casas, por nuestros hijos, por nuestras familias, con la ayuda de nuestro Dios. Hoy bendigo cada matrimonio, cada hogar, cada hijo. Aunque tu hijo no esté sirviéndole al Señor, hoy declaro que ese hijo, esa hija, regresará a casa y volverá al redil. Gracias, Señor, te damos por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por cada paso y por cada rincón